La hernia discal es el saliente que se produce en el disco intervertebral cuando éste se rompe. Toda la columna vertebral está formada por múltiples vértebras y cada una de ellas se separa de la siguiente por el disco, que es un amortiguador. Este disco tiene unas posibilidades de flexión y de mínimas posibilidades de rotación, pero cuando se le fuerza hacia adelante, por ejemplo al agacharnos a coger un esfuerzo o al girarnos violentamente, se puede producir la rotura de este disco. Esa rotura hace que el núcleo pulposo, que es el contenido interior del disco, salga hacia el exterior o empuje la zona de rotura, produciendo un saliente que se llama la hernia de disco. Esta es la columna vertebral, la zona lumbar, la zona dorsal y la zona cervical. La zona lumbar es la que más peso soporta, sobre todo en los dos últimos espacios. Un anillo discal roto produce esto, la salida del núcleo pulposo. Esta salida, si es pequeña, se llama protusión y no pasa a mayores, generalmente no molesta. Pero cuando la salida es muy grande, toca la raíz nerviosa produciendo la ciática. Entonces ya lo denominamos hernia de disco. Es una herniación que produce un cuadro de compresión sobre la raíz nerviosa, la cual irradia generalmente por detrás de la extremidad, si las raíces son bajas, o por delante de la extremidad si la hernia se produce en un punto más elevado. El tratamiento de la hernia discal, pasada una fase, una época en la que ha habido mucho intervencionismo, las consecuencias de este no siempre han sido positivas. Y entonces ahora se vuelve a una época de conservadurismo, por decirlo así. Es decir, se sabe que muchas de estas hernias, si no se actúa sobre ellas, se van a resolver de forma espontánea, sobre todo aquellas que se producen de forma aguda. Entonces, el primer tratamiento va a ser reposo, analgésicos, relajantes musculares, y todo ello va a llevar a que ese disco se vaya de alguna manera deshidratando, deje de comprimir sobre la raíz nerviosa, que es la causa del dolor que se produce en una hernia de disco, y bueno, pueda el paciente luego volver a sus actividades habituales, recomendándole pues, que pierda peso y deje de hacer esfuerzos violentos. En cuanto a las hernias ya que provocan un cuadro ciático, y no digo ya un cuadro motor, es decir, aquellas que súbitamente el paciente se encuentra que no puede mover la extremidad izquierda o derecha según el lado donde se haya producido la hernia, pues es conveniente, es marcada una indicación quirúrgica. Está indicada para resolver esa compresión que está ejerciendo sobre el nervio. Ahora bien, sin llegar a esos extremos de parálisis motoras por una compresión del disco, pues puede haber hernias de disco que están molestando, comprimiendo, que el paciente no encuentra alivio con nada. Entonces pues estamos haciendo ahora tratamientos con cirugía percutánea en las que el paciente ingresa en la clínica y con control de rayos se introduce un instrumental en el interior del disco herniado y se vacía el contenido de la hernia, y con ello se consigue que la hernia se reduzca de tamaño. ¿Cómo? Pues entre otras cosas apoyándonos con ozono, que introduciéndolo después del vaciado introducimos el ozono dentro del disco intervertebral y producimos una descompresión de ese disco, y el paciente se puede marchar luego por la tarde a su casa sin más complicaciones. En primer lugar, para el vaciado de esa hernia o tratamiento, lo que hacemos es, con control de rayos X, marcar con una aguja, introducirla dentro de la hernia, y una vez hemos introducido la aguja, la cortamos y a través de esa aguja pasamos esta vaina que la metemos dentro de la hernia. Una vez dentro de la hernia, introducimos esto que es un motor que tiene como una espiral al final, lo introducimos dentro de la vaina que ya está introducida dentro de la hernia, con lo cual la terminal de esa espiral
está dentro de la hernia. Le damos entonces al motor, esto gira y esto una pequeña mini pyme que va extrayendo el contenido del disco intervertebral. Una vez acabado el procedimiento, introducimos ozono, que produce primero una asepsia y una prevención de la infección en ese punto, y luego un resecado del disco que deja de comprimir la raíz nerviosa. Esta es una técnica mucho más depurada en cuanto que es menos invasiva. El paciente puede marcharse por la tarde a su domicilio.